Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el rey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodías, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, reciban una bendición especial en este día, sábado 3 de agosto. Encomendamos a la Santísima Virgen María nuestra vida. Este día lo encomendamos a ella para que sea la que nos acompañe, nos siga mostrando el camino para seguir a su Hijo Jesucristo. Hoy el Evangelio nos relata la experiencia que tiene Herodes de Jesús, y es una experiencia que es de oídas, una experiencia que le contaron o que había escuchado Herodes. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes. Mire, Herodes escuchó lo que la gente estaba diciendo de Jesús. Sin embargo, Herodes tenía un cargo de conciencia, y el cargo de conciencia era que le había quitado la vida a un inocente, alguien a quien él admiraba por lo que decía. Y Herodes no fue capaz de dar el siguiente paso, que era conversión, que era dejar el amor al poder, al deseo, al placer, al tener. Esos tres poderes tenían envuelto al rey Herodes y era muy difícil que así lo hiciera, que así lo dejara. Por eso el rey Herodes prefiere darle gusto a sus convidados, darle gusto a su amante, que era la esposa de su hermano Felipe. Él le era más fácil agradar al mundo que querer agradar a Dios. Apenas había escuchado hablar y le gustaba escuchar hablar a Juan, pero le faltaba el siguiente paso: conversión, para aceptar lo más importante, aquello que le da sentido a la vida del ser humano, aceptar a Dios. Por eso dice el Evangelio: escuchó hablar de Jesús y no fue capaz de aceptarlo, sino al contrario, su conciencia le decía que ese era Juan el Bautista a quien él había decapitado. Pero es bueno que resaltemos algunas cualidades de Juan el Bautista. La primera es que Juan el Bautista es hombre de Dios, hombre de oración, hombre que predica, que anuncia, que prepara el camino para la venida del Salvador, de Jesucristo Redentor. Ese es Juan el Bautista. Va hablando, va predicando y todas sus obras van de acuerdo al querer de Dios, no de acuerdo al querer del ser humano. Entonces Juan, hombre de Dios, primera característica. Segunda característica, Juan es profeta. Y el profeta en esta característica tiene la tarea de denunciar todo aquello que va en contra del proyecto de Dios. Y una de esas denuncias que hace Juan el Bautista es precisamente que Herodes está viviendo con la mujer que no le corresponde. Y Juan lo denuncia. Juan le dice que no está de acuerdo y que lo que él está haciendo está mal. Por lo tanto, que él debería apartarse de ese estilo de vida. Y Herodías es la que no quiere a Juan y está buscando la posibilidad, la oportunidad para luego quitarlo del medio, quitarlo del camino. Herodías ni siquiera le gustaba escuchar a Juan porque le denunciaba su pecado, porque se lo echaba en cara. Al rey Herodes le gustaba escucharlo hablar, pero estaba distante de Dios.
y no fue capaz de convertirse. Entonces esa característica de Juan, que es la denuncia propia del profeta, lo lleva a su muerte, al martirio, y es la tercera característica. El martirio es porque él es testimonio. Juan Bautista es testigo del amor que Dios tiene en la vida del profeta, y por ser testigo Juan es fiel al proyecto de Dios. Juan el Bautista es fiel al proyecto de Dios. Y la cuarta característica es que Juan va a contracorriente de lo que el mundo y la sociedad le propone. Fácilmente Juan se hubiera podido casar con el poder, se hubiera estado de acuerdo con el rey Herodes y palmadita en la espalda y no pasa nada y bien amigos y dándole, digamos, gusto al pecador. Pero Juan sabe que él es enviado por Dios y especialmente para denunciar el pecado, para que haya conversión. Entonces por eso es que Juan, al ir a contracorriente de todo esto que es el pecado, pues entonces llega al martirio. Y es la invitación que hoy nos hace el Evangelio. Ir a contracorriente del mundo no es ser amargados o no es estar retrasados, como a veces le dicen a la iglesia. Es una iglesia que se quedó allá atrás en el pasado y que no avanza, que no va a la par de la sociedad. La iglesia nunca irá a la par de la sociedad, porque si la iglesia fuera a la par de la sociedad, estaría de acuerdo con muchas injusticias, con tantas cosas que van en contra del proyecto de vida, en contra de la palabra de Dios. La iglesia siempre va despacio para que lo que diga sea bien acertado, para que ayude al crecimiento, para que se denuncie el pecado. Y mientras así se haga, pues es una voz profética que sigue resonando en la vida y en la conciencia de muchos que obran el mal, de muchos que quieren seguir las mismas enseñanzas del rey Herodes, que le están dando rienda suelta al poder, al tener y al placer. Miremos bien, mis queridos hermanos, a ver si tenemos esas características de Juan el Bautista, que genera controversia, pero también que genera el poder entrar dentro de sí mismo y mirar, revisar su vida, que hay cosas que no estaban bien o no están bien. Juan el Bautista nos ayuda a reconocer que cuando el pecado es más grande, entonces el hombre se pierde. Pero cuando alcanzamos la misericordia de Dios y la aceptamos, abrimos los ojos y el corazón, Dios hace su obra en nosotros. Ojalá que Dios siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Oramos, mis queridos hermanos, en este día por todos los que nos piden oración, de manera especial los enfermos, por los encarcelados, los tristes, los afligidos. Oramos por ellos, por los que nos piden oración. Nunca nos olvidamos de las personas por las cuales nos comprometimos a orar. También oramos por los que hoy están cumpliendo años. Hoy me alegro porque está cumpliendo años en mi casa mi hermano Kelvin, y le pido al Padre del Cielo que lo bendiga, que sea Él el que le regale bendiciones en su familia, en su proyecto, en su trabajo, en su salud. También a mi sobrina, hoy está cumpliendo años Sandra Isabel, y pido al Padre del Cielo por ella, para que el Señor sea quien la bendiga, le siga dando y regalando esos dones maravillosos a ella y le conceda también felicidad en su proyecto de vida. También, sobre todo los que cumplen años el día de hoy, Dios los bendiga, el Señor Jesús sea quien los acompañe y les regale su bendición todos los días de su vida. Oramos por nuestros hermanos, los que han descansado en la paz de Cristo, y los ponemos en las manos del Señor, especialmente a su familia, que se han separado de sus seres queridos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.